Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad del Valle les damos una cordial bienvenida a esta ceremonia solemne de otorgamiento del doctorado honoris causa en literatura al escritor y periodista Julio César Londoño. Damos inicio solemne a esta ceremonia con el desfile de las directivas. Inicia este desfile el señor rector de la Universidad del Valle, profesor Guillermo Murillo Vargas, y le acompaña el escritor Julio César Londoño. Le siguen las directivas de la universidad junto con todas las directivas de la Facultad de Humanidades de la institución. Acompaña la calle de honor el cuerpo docente de la Facultad de Humanidades con título de doctorado. Demos la bienvenida a las directivas de la Universidad del Valle. Y también a los doctores de la Facultad de Humanidades. Este doctorado en literatura al escritor Julio César Londoño, la Universidad del Valle reconoce la excelencia académica, investigativa y humana de quienes con sus aportes han contribuido al desarrollo de la ciencia, la educación y la sociedad. Pedimos a los miembros de la mesa de honor se acerquen a sus respectivos lugares. Esta ceremonia está presidida por el señor rector de la Universidad del Valle, el profesor Guillermo Murillo Vargas. Le acompañan en la mesa de honor el señor vicerrector académico, profesor Héctor Cadavid Ramírez, la señora vicerrectora de Extensión y Proyección Social, profesora Fátima Díaz Bámbula, el señor decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, profesor Julio César Vargas Bejarano, y el doctor honoris causa en literatura, escritor Julio César Londoño. Quiero saludar de manera cordial a la señora vicerrectora de Investigaciones, profesora Mónica García Solarte, la señora vicerrectora de Bienestar Universitario, profesora Adriana Reyes Torres, el señor vicerrector de Regionalización, profesor Jaime Caicedo Ramírez. A continuación, el señor rector da la apertura a esta ceremonia solemne. Declaro abierta la ceremonia solemne de grados de la Universidad del Valle en el doctorado honoris causa al doctor Julio César Londoño. Muchísimas gracias, señor rector. Quiero saludar también a todos los miembros del Consejo Superior y el Consejo Académico que nos acompañan en esta ceremonia solemne, igualmente a los familiares, amigos, colegas, estudiantes y comunidad que acompaña esta ceremonia de reconocimiento a la obra del escritor Julio César Londoño. De manera cordial les pido a todas las personas que se pongan de pie para escuchar nuestros himnos que serán interpretados por el tenor Dani Alejandro Ortega, egresado de la Escuela de Música de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle. Himno nacional de la República de Colombia.
inmarcesible, ojo vino inmortal, en surcos de dolores, el bien termina ya, el bien termina ya. Ojo inaccesible, ojo vino inmortal, en surcos de dolores, el bien termina ya. Cesó la horrible noche, la libertad sublime, cerraron las auroras de su invencible luz. La humanidad entera entre cadenas vive, comprende las palabras de quien murió en la cruz. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien termina ya, el bien termina ya. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien termina ya. A continuación, el himno a la Universidad del Valle. Con ardiente y vibrante voz, entonemos un himno glorioso a la fuente feaz de sapiencia y amor, donde brilla triunfal la verdad. Levantemos la frente orgullosos y en común alegría y unión, nuestra universidad del Valle exaltemos con emoción. Noble misión, oh sus claustros grandeza imprime, y del saber, oh la cumbre aspira a llegar, guía de la comunidad, a sus hijos modela y templa, en el amor al bien, al deber, la justicia y la fe, con ardiente y vibrante voz, entonemos un himno glorioso a la fuente feaz de sapiencia y amor, donde brilla triunfal la verdad. Levantemos la frente orgullosos y en común alegría y unión, nuestra universidad del Valle exaltemos con emoción. Muchísimas gracias. Pueden todos y todas tomar asiento. Nos encontramos en la Biblioteca Departamental
en el auditorio Diego Garcés Borrero. Agradecemos de manera muy especial a la Biblioteca Departamental por permitir esta ceremonia solemne de doctorado honoris causa en este recinto. No sé. El escritor Julio César Londoño ha recibido diferentes notas de felicitación y nos ha pedido Al medio yo no lo mencionar. firmé. Muchos personajes de la literatura, las artes y la política han saludado con beneplácito el doctorado de Julio César Londoño. Entre ellos podemos mencionar a Rodrigo Guerrero, Óscar Rojas, María Eugenia Carvajal, Darío Henao, Jaime Galarza, Mariana Garcés, Juan David Correa, Alejandro Gaviria, Pablo Catatumbo, Lisandro Duque, Fernando Rivera, Alexander López, Juan Manuel Roca, Pablo Montoya, William Ospina, Piedad Bonet, Fidel Cano, Ernesto Samper, Humberto de la Calle, Sebastián Estrada, Lucía Donadío, Margarita Rosa de Francisco, Doris Salcedo, Moisés Basserman y Wilson Arias. Agradecemos a todas las personalidades que se unen a esta ceremonia solemne de doctorado honoris causa de la Universidad del Valle que otorga al escritor Julio César Londoño. A continuación se dirige a todos ustedes el señor rector de la Universidad del Valle, profesor Guillermo Murillo Vargas. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, también a los que nos siguen a través de los canales institucionales. Un saludo, por supuesto, muy especial al doctor hoy Julio César Londoño, en una ceremonia solemne que representa mucho para nuestra institución. Al profesor Héctor Cadavid, vicerrector académico, a la vicerrectora Fátima Díaz, vicerrectora de Extensión y Previsión Social, al decano Julio César Vargas, a mi equipo de vicerrectores y vicerrectoras aquí presentes. Un saludo muy especial al maestro Fernando Cruz Tronfi, nuestro gran maestro, que me complace mucho verlo en la noche de hoy. Un saludo especial al doctor Jaime Galarza San Clemente, rector de la universidad. Un saludo a los profesores, profesoras, amigos, escritores, a los miembros del Consejo Académico de nuestra universidad, al Consejo Superior, el Consejo de la Facultad, que son las instancias por donde se hizo todo este recorrido para finalmente otorgar un doctorado honoris causa al doctor Julio César Londoño. Los escritores surgen a veces en contravía de la academia, a veces. Hay muchos que han estudiado en escuelas de letras, pero los hay también sin títulos universitarios, porque la vocación por escribir, la pasión por escribir, desborda exigencias formales. A veces, como hoy, la academia se inclina ante el escritor que ha forjado su obra al margen de ella. Le otorga un grado que ya se ha ganado con creces en su dura brega con las palabras. Julio César Londoño pertenece a ese grupo de escritores que se hacen solos. Su obra variada y erudita refleja la enorme disciplina de su formación intelectual, su rigor como ensayista, la voluntad de ser un divulgador de temas científicos simplificados para el gran público, el trabajo de relojería de hacer un buen cuento, la generosidad de convertirse en un profesor de literatura que solo busca enseñar a escribir.
Estudió Julio César en algún momento en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle. Creo que al abandonar esa carrera le hizo tanto un favor a la literatura como a la ingeniería. O por lo menos eso dicen sus amigos. Muchos años después, esta universidad, nuestra amada Universidad del Valle, le otorga ese doctorado honoris causa en literatura que corrige ese error de la juventud. Corresponde a quienes a partir de hoy son sus pares en la Escuela de Estudios Literarios de la universidad el análisis de su obra, la descripción de sus méritos que han sido analizados por el Consejo de la Facultad, por el Consejo de la Escuela, por el Consejo Académico y finalmente por el Consejo Superior. Esto es una carrera por obstáculos, que sustentan, por supuesto, el otorgamiento de este doctorado. A mí, como rector de la universidad, me corresponde hoy destacar el enorme valor que representa para nuestra sociedad el que haya una persona como Julio César Londoño, cuyo compromiso como columnista y como ensayista ha sido siempre con la verdad. Ha sido una voz independiente, crítica, insobornable, demoledora, dicen sus amigos. Ningún político ni ningún escritor se ha librado de su ironía y su perversidad, dicen sus amigos. La sinceridad adornada de citas eruditas para matizar el sacrificio ha sido su bandera. Piensa Julio César que el ensayo de la erudición es solo un sustrato para plantear una conjetura, que en sus columnas la ironía es un recurso contra la candidez, que en el cuento la precisión es la manera de llegar a una conclusión inevitable, que en su taller de escritura el profesor es parte de una creación colectiva. Sin embargo, su obra no es una apología de la violencia o de la desesperanza, porque alienta siempre el mensaje de la capacidad humana por descubrir o crear en el mundo científico hechos maravillosos, o en el mundo político iniciativas de mejoramiento de la vida social. En el fondo hay detrás de su escepticismo una mirada humilde de la realidad, en cuyos recursos confía. Quiero decirle a este auditorio y a quienes nos siguen por nuestros canales institucionales que para la Universidad del Valle, para mí como rector, es un honor conferirle a Julio César Londoño el doctorado honoris causa en literatura, con el cual lo recibimos tardíamente como exalumno que un día pudo haber sido. Es un reconocimiento respaldado por una obra bastante sólida. Además, es un gran valor vallecaucano que destacamos con orgullo ante la sociedad entera. Felicitaciones, doctor Julio César. Gran merecimiento en este doctorado honoris causa. Larga vida a la Facultad de Humanidades, a la Escuela de Literatura. Larga vida a la Universidad del Valle. Muchas gracias. Oye, excelente discurso. Es como que se las trae también. Muy bien, muchas gracias, querido director. Gracias. Y por supuesto que esta noche, en esta ceremonia del especial, tenemos que tener una presentación que engalane con el talento artístico y musical de nuestros egresados de la Universidad del Valle. Por eso en esta ocasión hemos invitado
al tenor Dani Alejandro Ortega, egresado de la Escuela de Música de la Facultad de Artes Integradas de nuestra institución. Él va a interpretar un repertorio muy breve. Con te partiró, de Francesco Sartori, Bella enamorada, de José Telaeche, y Oh mío, dolce ardor, de Christophe Blue. Un aplauso para él. Bienvenido. Pues
gracias al tenor Daniel Alejandro Ortega por enganar esta ceremonia de grados. A continuación tendremos entonces la presentación de la semblanza del escritor y periodista Julio César Londoño, que está a cargo del profesor Darío Henao. Adelante, bienvenido, profesor. Señor rector de la universidad, señores directivos de la universidad, señor decano de la Facultad de Humanidades, nuestro querido Julio César Londoño, hoy doctor honoris causa en literatura por la Universidad del Valle, a todos los amigos, amigas aquí presentes, escritores, escritoras, artistas que nos acompañan. No es precisamente una semblanza en el sentido tradicional, porque ya tienen un folleto en sus manos, sino unas palabras en honor a Julio César, que he titulado Un escritor entre la poesía y la ciencia. Y empiezo con una cita que dice: es miserable nuestra condición a plena luz, caminamos a ciegas. Comienzo estas palabras para hablar de la obra de Julio César Londoño, que le ha merecido el otorgamiento del título de doctor honoris causa en literatura por la Universidad del Valle, con la cita del médico filósofo gallego Francisco Sánchez, autor de la obra Nada se sabe, escrita en 1581. He llegado a este libro por la lectura de otro filósofo que ha venido muchas veces a nuestra escuela a dictar seminarios, el catalán Eduardo Subirats. En su más reciente libro, A plena luz caminamos a ciegas, título tomado de la obra de Sánchez, Subirats, 500 años después, hace su crítica de la conciencia extendida posmoderna impuesta en estos tiempos en los que impera una racionalidad tecnológica, industrial y militar, cuyo último significado, según sus propias palabras, es sacrificial, el holocausto de toda la humanidad como sangriento espíritu de la historia universal. Asistimos a una guerra global descentrada e híbrida, a una guerra mundial no declarada e indefinida, junto a los pavorosos genocidios como el de Gaza, que tantos rechazamos, que tanto nos horroriza. Las ruinas de esas guerras multiplican las disrupciones y las crisis ecológicas y sociales con intensidad creciente, y se desintegran comunidades y culturas milenarias. Este breve contexto, hoy como hace 5 siglos, se encara inevitablemente tomando fundamentos del escepticismo, muchas veces entremezclado con diversas formas y visiones del mundo. En el caso de Francisco Sánchez, su visión escéptica se propuso acabar con la hegemonía de la escolástica aristotélica imperante en el panorama intelectual de su época y que dominaba de manera asfixiante la mayoría de los ámbitos educativos, de forma que ningún estudiante podía sustraerse a esta influencia que para Sánchez se ofrecía perniciosa. Así, el recurso al escepticismo se constituye una manera de encarar el pensamiento imperante en una época. Para nuestra época lo hace en su descarnado análisis en el libro ya mencionado del filósofo catalán Eduardo Subirats. Convengamos que este breve contexto sirve para caracterizar de algún modo, tal vez completo, provisional. He sido amigo, lector, y a veces he escrito y entrevistado a Julio César en algunas veces para definir la visión de su obra, de los muchos de sus ensayos, de sus cuentos y columnas periodísticas con refinadísima prosa. Julio César ofrece a los lectores, frente a este mundo que se alimenta de desesperanza,
Él se enfrenta a veces con escepticismo, con humor e ironía, con ternura y asombro, compartiendo con el lector su viaje intelectual por mundos maravillosos y por las vidas y obras de hombres y mujeres de todas las épocas y culturas que nos siguen interpelando y mostrándonos cómo tratar de entender este mundo. Por ejemplo, sus versiones de cuentos de Leon Miller, de Jorge Luis Borges, de Juan José Arreola, de Leslie Adams y de Gottfried August Burriel, o de los físicos y el destino en su relato de la ecuación del azar dedicado a Galileo, Kepler, Newton y Einstein, o los relatos que él mismo bautiza zigzag en la antología personal que lleva ese título, escogido, según nos dice, por su variedad y por asociación con un letrero que ha desaparecido del paisaje urbano. Se hacen ojales, alforjas y zigzags, y en homenaje a las modistas, mujeres que dominan esa geometría glamorosa de la que nunca supo nada Euclides. Mientras parlotean incansables con la boca llena de alfileres. Muchos lectores volverán en estos relatos al recuerdo de sus mamás en la máquina de escocer, como en mi caso y seguramente en el del propio Julio César, al escribir estos ejercicios literarios, como los llama. Tal vez sean sus enjundiosas y bien fundamentadas columnas periodísticas donde mejor podríamos medir el grado de su mirada crítica de hechos, situaciones y conflictos de nuestra sociedad, su visión de la política y de la complejidad de las tensiones y contradicciones en el caso colombiano. En la manera como aborda sin distinción variados temas, sea de la ciencia, la cultura, la política, la tecnología o la vastedad de la llamada actualidad que nos agobia, la producción artificial de realidad que se expande a los cuatro vientos bajo la revolución tecnológica de las comunicaciones, nuestro autor ofrece tratamientos originales como por ejemplo, lo tomo al azar, el último día del dramaturgo, el balance en los últimos momentos del maestro Enrique Buenaventura en el amanecer del 31 de diciembre de 2003, en la sala de cuidados intensivos de la Clínica de los Remedios en Cali. El maestro Buenaventura también recibió el doctorado honoris causa en literatura de la Universidad del Valle, junto a Manuel Mejía Vallejo, Fernando Cruz Cronfli, que nos honra aquí con su presencia, Óscar Collazo, que ya no está con nosotros, Juan Manuel Roca, Manuel Zapato Olivella, Gustavo Álvarez Gardiazabal, que todavía está entre nosotros, y Carmina Navia, que está aquí en este auditorio con nosotros, a quienes tuve la oportunidad de conocer y con algunos compartir, como el caso de Fernando Cruz y Carmina Navia, con los que he tenido un diálogo y una amistad de muchísimos años, o el de Enrique y Gustavo, mis profesores en el antiguo Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades. La obra de Julio, con sobrados méritos, entra a formar parte de esta playa de destacadas figuras de la literatura colombiana que con acierto ha reconocido la Universidad del Valle y su Escuela de Estudios Literarios. La singularidad que devela la lectura de los relatos y ensayos de Julio César nos sumerge en ese grato vaivén de su límpida prosa entre la ciencia y la ficción, entre los números y la poesía, entre la historia y la imaginación. Este es un sendero poco transitado en la literatura colombiana, quizás por la separación en estos tiempos entre las humanidades y las llamadas ciencias exactas. Con una consciente pretensión holística, Julio César explora la conjunción de los saberes en su dimensión poética. En su obra se entremezclan en una creativa alquimia la computadora, el azar, el destino, la seducción, lo lúdico y lo erótico, la gramática, la lotería, el ajedrez, la biblioteca, los grandes inventos, la vida y obra de científicos y escritores, la historia de América, las mitologías y las religiones, la filosofía y la literatura de todos los tiempos. Estos arcanos son la materia vertiente que alimenta su variado quehacer literario.
La poética que anima la obra de Julio César está quizás contenida en el breve ensayo homenaje dedicado a Juan Rulfo, El arte de tachar, una especie de perspectiva que el autor profesa, pues es un convencido de que tachar es tan importante como escribir. El resultado final de un texto depende tanto de las palabras que se salvaron como de las palabras que se tacharon. Una palabra desafortunada puede contaminar todo el texto. Rulfo era un maestro en el arte de tachar, a tal extremo, nos lo recuerda en su ensayo Julio al hablar de su novela que seguiría Pedro Páramo, La Cordillera, el libro más esperado de la literatura moderna hispanoamericana. No alcanza a ver la luz porque para entonces ya había perfeccionado su método y lo tachó todo. Sus ensayos son el producto de muchísimas lecturas, de muchos libros, para llegar a pocas páginas. La ecuación del azar, libro de divulgación científica dedicado a Galileo, Kepler, Newton y Einstein, está escrito con una prosa poética que se alimenta de sus lecturas favoritas: Carl Sagan, Borges, Valéry, Horacio, Asimov, Bronowski, Rulfo, la gramática castellana de Andrés Bello, los diccionarios, los atlas, entre muchas, de una lista inacabable. La pesadilla en el hipotálamo le mereció el premio Juan Rulfo de cuento, quizás de los más importantes en lengua española para este género. El cuento conjuga todas las características que hemos señalado en la narrativa de Julio César. Una vieja obsesión de la especie humana, la pérdida de la memoria, es el tema que el autor desarrolla a través de su ingeniosa anécdota de un gusano que se instala en el hipotálamo de un humanista erudito. Los estragos selectivos que el bicho ocasiona en su memoria sirven de mediación para referirse a los más difíciles saberes e informaciones que almacena un hombre de la ciencia y la cultura de nuestro tiempo, que pueden ser las del propio autor, una clave posible si se mira el texto como una autobiografía intelectual cifrada, pues de esta manera puede expresar ciertas ideas o verdades antipáticas, como la muy ingeniosa: si el psiquiatra es un Quijote despedazado por los molinos de viento, el psicólogo es Sancho tropezando con la sombra de esos molinos. Una mirada humorística nada trágica de la dialéctica memoria-olvido nos ofrece con mucha inteligencia este cuento. Al final, el preocupado erudito acaba por convivir con el bicho, consciente de que el olvido es la forma más elevada de la libertad. Como su maestro Borges, Julio César sabe resolver con lucidez las innúmeras disyuntivas que enfrenta el hombre moderno. Por ejemplo, en materia religiosa, esa dimensión tan importante para todo ser humano, sus creencias, afirma que cree en Dios en los días pares y descree de él en los impares. Lo que me recuerda a don Joan Guimarães Rosa cuando decía en El Gran Sertón Vereda, una de las grandes obras de la literatura latinoamericana: el diablo no existe, por eso es tan fuerte. O el dictado popular: yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. En la obra de Julio César no tenemos una visión trascendental ni acento trágico, sí mucha irreverencia, tal vez porque la relatividad de su humanismo científico le da la posibilidad de mostrar el mundo como un juego con neutralidad multifacética, llena de perspectivas que antes que enjuiciar está por captar la sabiduría de los hombres y de la vida. En la buena estirpe de Cervantes, la literatura sigue un paso seguro el oficio de Julio César, que no persigue otra finalidad que la de proporcionar a quien lo lee un honesto entretenimiento, según él, al tiempo que da a conocer la infinidad de facetas de la condición humana. Vamos a traer en el 15º Simposio Internacional Jorge Isaac, que organiza la Escuela de Estudios Literarios y el Centro Virtual Isaac Colombia Literaria, una historia, historias posibles, un proyecto de nación la semana próxima del 24 al 28 de noviembre, un seminario
para examinar el estado en que está la literatura, y quien cierra es un conversatorio en profundidad para revisar la obra de Julio César. Creo que su voz va a ser muy importante para los estudios, y de esa manera la universidad establece un diálogo fructífero con alguien que, sin haber estado de espaldas a ella, porque cogió otro destino en vez de estudiar ingeniería química, se dedicó a construir una obra literaria, que ha sido el caso de Julio, el que conozco ya hace casi 4 décadas. Como la de tantísimos escritores y poetas, estamos ante una obra que nos adentra en la vastedad de las realidades humanas, con la pretensión que Julio César siempre reitera: llevar algo de felicidad al lector, que tenga el raro poder de dibujar una sonrisa en sus labios. Felicito pues, en nombre de la Escuela de Estudios Literarios de esta universidad, al amigo, al compañero y al gran intelectual y escritor que es Julio César Londoño, hoy doctor honoris causa en literatura. Hemos llegado a un momento importante en el ceremonial de este doctorado honoris causa en literatura que se le ha otorgado al escritor Julio César Londoño. Se trata de la toma de juramento. Por favor, señor rector, esta toma de juramento está a cargo del señor rector de la Universidad del Valle, profesor Guillermo Murillo. Por favor. Escritor Julio César Londoño, jura y promete a la Universidad del Valle fidelidad, recordando siempre que la búsqueda del bien común y el servicio a los demás es una de las más nobles metas del ser humano. Asimismo, y donde quiera que se encuentre, guardará los derechos y los privilegios y el honor de esta universidad, y siempre ayudará, prestará apoyo y consejo en las obras y asuntos de la misma, cuantas veces sea necesario. Sí, juro. Si así lo hace, que la universidad se lo premie, y si no, que ella se lo demande. Felicitaciones, Julio César Londoño, escritor. A continuación tendremos la lectura de la resolución mediante la cual la Universidad del Valle otorga el doctorado honoris causa en literatura al escritor Julio César Londoño. Universidad del Valle, Consejo Superior, resolución 025 de agosto 28 del año 2025, por la cual se otorga el título de doctor honoris causa en literatura al escritor Julio César Londoño, considerando que mediante la resolución del Consejo Superior número 005 del 13 de febrero de 2015 se determinaron los criterios y mecanismos para otorgar la distinción doctorado honoris causa, que es política de la universidad hacer el reconocimiento de las personas que por su actividad, producción académica, han hecho aportes científicos, culturales y artísticos de primer nivel al país y al mundo, que el doctorado honoris causa es una distinción que se otorga a la excelencia académica y a la trascendencia social, criterios fundamentales en la visión de la Universidad del Valle, que la distinción que se concede con el doctorado honoris causa no es solo un reconocimiento a las calidades de una persona, sino un reconocimiento que la universidad se hace a sí misma, que el escritor Julio César Londoño ha construido a lo largo de más de 4 décadas una obra literaria compleja y polifónica, cuyo impacto ha trascendido las fronteras del género y de la disciplina, consolidándose
como una de las voces más singulares y representativas del panorama intelectual colombiano contemporáneo. Su tránsito fluido entre el ensayo, la narrativa breve y la columna de opinión ha hecho de su escritura un territorio de exploración crítica donde convergen el pensamiento científico, la estética literaria y el compromiso con la cultura viva y en constante diálogo con la realidad. Que en sus ensayos, publicados tanto en medios impresos de amplia circulación como en volúmenes cuidadosamente editados, Londoño ha logrado un equilibrio excepcional entre la profundidad conceptual y la claridad expresiva, abordando temas de alta complejidad: la física cuántica, la metafísica, la historia literaria, la teoría del arte o la crítica social, con un estilo inconfundible que conjuga la precisión del argumento con la agilidad de la metáfora y el rigor intelectual con la libertad de la conjetura especulativa. En este sentido, su obra representa una forma de pensamiento literario que democratiza el conocimiento sin simplificarlo y que convierte la divulgación en un arte mayor. Que su estilo se apoya en una ironía fina, con una notable capacidad de síntesis y una disposición lúdica para la especulación intelectual, ha derribado las fronteras artificiales entre el saber académico y la cultura general. Esta vocación de puente entre mundos del conocimiento ha hecho de Londoño una figura fundamental para lectores que buscan comprender el presente a través de una escritura reflexiva y estimulante. Su capacidad para formular conjeturas literarias no solo enriquece el ensayo colombiano, sino que lo proyecta hacia formas más libres, dialogantes y contemporáneas de la crítica cultural. Que en su reconocida columna Las agonías del estilo, merecedora del Premio Simón Bolívar de Periodismo 2014, Londoño demostró no solo una sensibilidad literaria aguda, sino también una valentía intelectual poco común al examinar con profundidad y sin complacencias la obra de autores consagrados de la literatura nacional. Su tratamiento del legado de Álvaro Mutis, un clave de homenaje crítico, reveló una ética del pensamiento que no teme incomodar cuando lo exige el juicio estético. Que su libro Sacrificio de Dama, Random House 2019, donde se entrelazan cuentos y ensayos con una armonía singular, se constituye en un punto culminante de su carrera literaria, pues evidencia no solo la madurez de su escritura, sino también la amplitud de sus registros temáticos. En él, la ficción especulativa y crítica cultural se combinan para ofrecer una mirada lúcida y original sobre el arte, la ciencia, la historia y la condición humana, en un ejercicio de literatura que es al mismo tiempo pensamiento y creación. Que a lo largo de su trayectoria ha sido merecedor de múltiples reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, entre los que se destacan el Premio Juan Rulfo del Cuento 1998, Premio de Ensayo Jorge Isaacs, el Premio de Periodismo Rodrigo Lloreda 2012, el Premio Vida y Obra 2024, otorgado por la Gobernación del Valle del Cauca, distinciones que dan cuenta del alcance de su obra en distintas esferas del saber y la creación. Que el Consejo Académico en sesión del 28 de agosto recomendó el otorgamiento del doctorado honoris causa en literatura al escritor Julio César Londoño en reconocimiento a su vasta y original producción intelectual, a su influencia formativa y cultural en el ámbito nacional y a su destacada labor como constructor del pensamiento. Resuelve. Artículo primero. Otorgar el doctorado honoris causa en literatura al escritor Julio César Londoño. Artículo segundo. Entregar la presente resolución en nota de estilo y el título correspondiente en ceremonia especial que se realizará en fecha próxima acordada por la universidad. Comuníquese y cúmplase. Dada en Santiago de Cali, en el Salón de Reuniones del Despacho de la Gobernación. Firma María Cristina Lesmes Duque, gobernadora encargada del Departamento del Valle del Cauca, y la profesora Rosa Emilia Bermúdez Rico, secretaria general. A continuación, hace entrega del título de doctorado honoris causa en literatura el rector de la Universidad del Valle, profesor Guillermo Murillo Vargas. Por favor, pasar adelante.
Un momento histórico, por supuesto, en la vida de la Universidad del Valle, pero también en la vida del escritor Julio César Londoño. Por supuesto, la fotografía. Doctor honoris causa en literatura al escritor Julio César Londoño. Un aplauso muy fuerte. Muchas gracias. Por supuesto, en este momento todos lo queremos escuchar. Bienvenido. Buenas noches para todos. No me sorprendió el discurso de Darío Henao porque, pues al fin y al cabo, es un escritor que conoce muy bien este oficio y conoce muy bien mi trabajo. Tal vez se le fue la mano en los elogios, pero es que nos queremos mucho y se le perdona que sea tan botarate pues en sus conceptos. Podría ser un poquito más serio, un poquito más avaro. La resolución sí me sorprendió mucho porque usualmente son unos textos pues muy planos, muy burocráticos, y aquí lo que leímos fue un trabajo como de crítica literaria muy preciso. Entonces sí me gustaría saber quién hizo esa resolución. Y el discurso del señor rector también me impresionó mucho porque muy sintético, muy casi justo, pero yo pensé que los rectores no sabían sino mandar, y resulta que también escriben muy bien, y eso es una grata sorpresa. Señores y señoras, aunque he escrito miles de páginas, esta me costó mucho. Fue más difícil que los obituarios de mis muertos, y más incluso que un ensayo sobre el tiempo que me tomó una eternidad. Escribir sobre uno mismo es imposible porque no somos uno, somos varios, por lo menos dos. Uno de ellos es un pavo real y el otro es una cucaracha. ¿Qué seré hoy? Depende de los astros, dicen los brujos, o de los niveles de litio, dicen los psiquiatras, esos alquimistas del alma. Claro que podemos ser híbridos, alto pavo real y minúscula cucaracha. Reconocer que hay dos sujetos aquí pronunciando un discurso que ojalá sea plegaria. Uno de ellos es Londoño, el doctor de humanidades, y yo, que soy apenas Julio, un señor que envejece para que Londoño pueda escribir sus ensayos. El problema es que un argentino ya gastó este ardid y escribió una página esquizoide y perfecta que se llama Borges y yo. Borges, principio y fin de todas las rosas. No resisto la tentación de repetirla aquí. Comillas. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías,
El sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero lo hace de un modo vanidoso que las convierte en atributos de actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre, un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son los de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe estas páginas. Como ven, la influencia de Londoño en Borges es evidente. Así somos todos. Un momento somos divinos, super Instagram, bellos jotamarios. Y un segundo después somos humildísimos, más ínfimos que Gregorio Samsa. Cuando recuerdo que son doctores de Univalle, Gilma Mosquera, Carmiña Navia, Estanislao Zuleta, Juan Manuel Roca, Manuel Mejía Vallejo, Óscar Collazos, Manuel Zapata Olivella, Fernando Cruz, Enrique Buenaventura, Luis Eduardo Bravo, siento la incomodidad del fulano que no encaja en la foto. Sospecho que los astros confundieron a los severos jueces del claustro de la Escuela de Literatura, del Consejo de la Facultad de Humanidades, el Consejo Académico y el Consejo Superior, quienes sopesaron mis labores y decidieron abrumarme con un doctorado que acepto con una mezcla confusa de orgullo y embarazo. Dudo de mis méritos para ser doctor de humanidades o de literatura, como dudo del mérito de mis ejercicios literarios. Todos dudamos del valor de nuestras obras. Aunque no pretendo compararme con ellos, sé que dudan de sus obras los genios, y de su fe los santos, y de sus blasfemias los herejes. Y está bien, es un sano mecanismo de autocrítica y de cautela, porque el valor de las obras de arte es subjetivo y las verdades de la ciencia son falsables. El arte y la ciencia son potencias humildes. La religión es otra cosa. La religión quiere sacralizar el mundo. La ciencia quiere descifrarlo. El arte lo celebra o lo maldice, dependiendo de la bilis del día, cuyo color varía según el litio, según los astros. Son tres miradas distintas, pero todas trazan mapas del universo, planos del laberinto. Los mapas de la religión son relatos cosmológicos o códigos morales.
y son eternos e inmutables, como corresponde a la soberbia de los dioses. Los mapas de la ciencia son modelos matemáticos o sociales, y son imperfectos y temporales, como los hombres y las mujeres que los dibujan. Los mapas del arte escapan a las definiciones. El arte fue una operación mágica al principio, en las pinturas de las cuevas, magia parasimpática para que la cacería fuera exitosa. Luego el arte fue figurativo, espejo del mundo. Ahora puede ser oscuro, abstracto o expresionista, un grito de furia o una oración pagana. Al cerebro le gustan los mapas, lo tranquilizan, me dijo Rodolfo Ginás un día. El yo, dijo sin vacilaciones el neurocientífico, es una construcción del cerebro para darnos a esta cambiante criatura que somos una sedante sensación de identidad en el espacio y de permanencia en el tiempo. Todos dudamos de todo, ya lo dije, en especial de las palabras. Es una reserva sensata. La elocuencia de las palabras puede simular la sabiduría, como advirtió una señora sabia y elocuente, Margarita Yourcenar. Pero también es cierto que pensamos con palabras. Tal vez la palabra nunca defina completamente la cosa, pero se le acerca. La palabra es la mejor traducción que tenemos de la cosa. Es lo que hay y no es poco. Recordemos, por ejemplo, que el capitalismo y el socialismo son doctrinas netamente verbales, o si usted prefiere, religiones que adoran divinidades opuestas. El capitalismo privilegia el mercado y el orden. Al socialismo le preocupan la gente y la libertad. China, Nueva Zelanda y los países nórdicos están encontrando bellas soluciones intermedias. Otro ejemplo de artefacto verbal magnífico es el cristianismo. Jesús, el famoso disidente judío, construyó un relato poético, lo ilustró con parábolas verbales, lo apuntaló con razones humanistas, lo ungió con la leche de la bondad y lo puso en escena con milagros espectaculares. Sí, es verdad, lo lincharon y lo crucificaron en una ceremonia burlesca. Pilatos hizo un gesto y Jesús desapareció. Pero unos siglos después, Jesús hizo un gesto contrario y Roma fue el Vaticano. Hago este largo rodeo para demostrar que las palabras, esas criaturas frágiles, hechas de viento y fonemas, pueden ser más duraderas que los césares, los muros y las espadas. Para recordarles que una canción nos puede llevar al cielo o partirnos el corazón. Así las cosas, ¿cómo no agradecer que la vida haya dado el número de vueltas exacto para convertirme en un hombre de letras y quizá en un humanista? Hice mi parte, por supuesto. Mi lámpara siempre se apaga a altas horas de la noche. Pero muchas personas trabajaron y lo hicieron posible. La primera fue mamá, una viuda que levantó 7 hijos, una modista que podía hablar con la boca llena de alfileres, una mujer pobre que solo pudo darme 2 regalos infinitos, los números y las letras. Gracias, mamá. Y mis hermanos, que trabajaban mientras yo me dedicaba al oficio más inútil y principesco del mundo, a leer y a leer. Nunca me lo reprocharon,
a pesar de que no éramos una familia de señoritos. Sí, los lectores. ¿Qué sería de los escritores, de los periodistas, de los historiadores, de los ensayistas de ciencia, sin ese ejército de personas anónimas, sus lectores? ¿Qué sería de cualquiera de nosotros si no pudiéramos consultar información escrita? ¿Y qué pobres seríamos todos si el lenguaje nos sirviera solo para informarnos? Si no pudiéramos apreciar la poesía de un discurso o morir con la línea de una canción. Les debo todo a los escritores clásicos, pero les debo mucho más a mis amigos escritores. No solo me regalan libros y fiestas y conversaciones y critican mis ejercicios con franqueza, sino que me dan lecciones de vida y enseñan con el ejemplo. Mis amigos escritores publican libros de otros escritores, traducen libros de otros, van a las cárceles y enseñan el arte de la crónica y el arte de la poesía. Traman con los presos fugas de tinta, urden con ellos versos libres, organizan conciertos, exposiciones, conciertos, foros, seminarios. Son como Quijotes en bicicleta, que se la pasan enriqueciendo el mundo y escriben sus libros en los ratos libres. Pienso en amigos tan generosos como Darío Henao, José Zuleta, Darío Jaramillo, Humberto Jarrín, Fernando Merino, Piedad Bonet, Lucía Donadío, Betsimar Sepúlveda, Hubert Delgado, Álvaro Bautista, Horacio Benavides, William Ospina, Harold Alvarado, Rómulo Bustos, Federico Díaz Granados. Qué generosa es la vida que nos permite caminar un trecho del camino con personas tan bellas, tan extraordinarias. Qué bueno que sean tan numerosas que no haya espacio para mencionarlas a todas. Qué lindo que uno pueda engañarse y pensar que es tan inteligente como ellos. De todos ellos aprendo y armo mi paleta de recursos. A todos les robo algo, a veces una frase, a veces párrafos enteros, pero no les importa. El bosque no echa de menos una hoja. Dedico pues este triunfo a mis amigos y a algunos enemigos importantes. Recordemos que uno es de la estatura de sus enemigos más altos. Es fatal tener enemigos mediocres, uno termina pareciéndose a ellos. Como el triunfo es la excepción, no la regla, celebro esta noche feliz y dedico este triunfo a mis amigos y a un muchacho que asesiné un domingo. No tuve alternativa. Yo andaba de malas pulgas, porque Univalle me echó a la calle durante un semestre por una pequeñez política y otra pequeñez académica. Subterráneo nivel académico, decía la nota, y era justa. Yo vivía una época de espléndida bohemia, pero los domingos pueden ser fatales, sobre todo las tardes que ya están amenazadas por la sombra del lunes. Recuerdo que yo leía La cruzada de los niños de Marcel Schwab en la banca de un parque y tenía dos sueños opuestos. Quería ser Schwab porque ya sabía que las letras podían darme todos los alimentos que necesita el espíritu. Y quería ser matemático porque desde niño me sedujo ese brillo humano de la matemática, su perfección, la manera como encajan las cosas en ese orbe de precisos cristales. Yo tenía muchas dudas y la matemática estaba llena de certezas. Pero ya lo había pensado y comprendí que era incapaz de ejercer bien los dos oficios, que mi cabeza no daba para tanto.
Ese día decidí ser solo escritor y dejé tirado en la banca el cadáver del muchacho matemático. Nunca supe qué fue de él, quizá nada, tal vez la sombra de un número. Todavía me duele su suerte, especialmente para ti va este título que hoy me otorga mi Universidad del Valle. Permítame de nuevo cerrar con Borges, con una frase suya que uso como una recarga de morfina espiritual en momentos de vacilaciones. Nada se construye sobre la roca, todo lo construimos sobre la arena, pero nuestro deber es construir como si fuera roca la arena. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pueden tomar asiento. De esta manera, la Universidad del Valle ha honrado hoy a uno de los escritores más reconocidos de nuestra región, Julio César Londoño, a quien la institución ha conferido el título de doctor honoris causa en literatura, máxima distinción que la Universidad del Valle otorga a quienes engrandecen el alma mater con su vida y obra, la misión universitaria y el compromiso con la sociedad. Agradecemos de manera muy especial la presencia de todos ustedes, las directivas de la universidad, profesores, estudiantes, familiares, invitados especiales, todas las personas que hoy nos han acompañado en esta celebración solemne y académica de la Universidad del Valle. Un último aplauso para despedirnos esta noche. Bueno, este reconocimiento honoris causa a nuestro escritor Julio César es la muestra de la conexión de la universidad en estos 80 años con el diálogo de saberes, con la cultura, con la sociedad, y pues es una distinción que tiene todo un proceso académico riguroso y estamos pues muy honrados de poder el día de hoy entregarle el doctorado honoris causa. Es un honor entregarle hoy el doctorado honoris causa en literatura al escritor Julio César Londoño. Ha estado vinculado de muchas maneras con nosotros, en eventos académicos, ha sido formador en su taller de Confandi de nuestros egresados, algunos de ellos ya escritores, y además, pues su obra ya está siendo estudiada por tesistas de pregrado y de maestría en nuestra universidad. Por lo tanto, esta es una manera como la universidad reconoce estos valores literarios como el de Julio César Londoño, que honra también a la Universidad del Valle al aceptar este otorgamiento del doctorado honoris causa en literatura. Estamos en la ceremonia de otorgamiento de un doctorado honoris causa de el maestro Julio César Londoño para la universidad en el marco de los 80 años. Es un acto muy significativo, un acto académico, que es el reconocimiento a la labor de muchos años de un escritor como el maestro Julio César Londoño. En la institución, este tipo de actos se dan cada determinado tiempo, y en el marco de esta celebración de los 80 años de la universidad hemos querido, con la Facultad de Humanidades y con nuestra institución, hacer ese reconocimiento tan importante. Mucha obra, digamos, y hay un sentido
crítico, analítico, digamos, de su obra, que fue lo que dio el reconocimiento que se tiene para este año. O sea que hoy es un día de celebración académica de la literatura en el Valle del Cauca. El día de hoy es un día muy importante para la Universidad del Valle. En el marco de los 80 años, el Consejo Superior otorga la distinción, el reconocimiento de doctorado honoris causa al escritor Julio César Londoño. Este es un proceso muy riguroso que está a cargo de la Vicerrectoría Académica y que cuenta con una comisión especialmente destinada para este fin y tiene un proceso muy riguroso de etapas y de revisión para que finalmente la universidad pueda otorgar este altísimo reconocimiento. En el caso de nuestro escritor Julio César Londoño, pues es un reconocimiento a toda una trayectoria de las letras, la literatura, la poesía, el cuento, la narración, inclusive a su gran labor periodística, y yo diría que muy en particular por la difusión y la formación de nuevos y jóvenes escritores, particularmente en nuestra región del Valle del Cauca.